de los dos. Creo que la doctora Lucy Llamas. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Para no perder el tiempo. Y ya soy el sponsor, perdón. O sea, el anfitrión. Y Doc, ya puede compartir usted pantalla. Ok. Voy a empezar a grabar. Espero que sí se pueda. Dice que todavía no tengo chances, que el hospedador no me ha dado chance. O sea, quiero todo. O sea, pásenme el sponsor. Permítame. Yo necesito ser el anfitrión, ¿eh? Listo. Ok. Neumología clínica. Es Lucy Llamas, su maestra de clínica, ¿eh? Ya corroborado. De neumología. Va a estar con el doctor Adrián Pérez Vargas, con Lucy Llamas, con Alejandro Arellano. El doctor Espinosa les va a dar la clínica de hematología y la investigación con el doctor Ramos Corso. Así es que es Lucy Llamas. Y el doctor Guillén sí va a dar completo al grupo D, la clínica y la teoría. Bueno, entonces tenemos... ¿tengo ahora todo? Sí, Doc. Ok, bueno, ya estoy grabando. Y voy a poner compartir pantalla. Pero ayer no dimos clase, ¿verdad? No, Doc. No, Doc. Bueno, me voy a tardar un poquito otra vez porque tengo que abrir la clase de ayer. Como ustedes, ustedes podemos decir que la clínica en un momento, la materia debíamos, como todas las clases, deberíamos de empezar deberían empezar con cómo se hace la historia clínica del paciente con hematología, ¿no? La historia clínica hematológica. Sin embargo, esa la he querido dejar para una clase de clínica con la cual ya en petit comité estemos hablando específicamente de cada una de ellas, ¿sí? Entonces la vamos a dejar cuando hablemos en la clínica, lo que es la historia clínica hematológica. Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la célula hematopoyética y desde que es la célula más primitiva hasta la célula que ya ha madurado, definitivamente. Y para ver esto, primero tenemos que hablar de dónde se forma la célula hematopoyética. La célula hematopoyética se forma de una célula que se llama se forma a partir de en la médula ósea, perdón, pero estaba yo trabajando con otras cosas y me distraía. Se forma en la médula ósea. Esto ya es en la maduración del paciente adulto, del niño, una vez que nace, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista embriológico, bueno, tampoco voy a hablar mucho de ello porque a mí no me gusta mucho la embriología y quizás sea importante para algunas materias como por ejemplo, o algunas patologías como por ejemplo en gastro, en problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque pueden haber malformaciones congénitas que originan
alteraciones de la materia en cuestión, del órgano en cuestión, que si fístula traqueoesofágica, que si comunicación interauricular. Bueno, desde ese punto de vista sí me interesaría saber hablar de embriología. Aquí, pues lo que vamos a hablar desde el punto de vista embriológico es cómo madura la célula y que se inicia en una célula que se llama célula primitiva totipotencial y que, bueno, que si la célula cuando está en el embrión se encuentra en la zona gonadal o que se va hacia la mesonéfrica, eso no me interesa. Ustedes saben que todas las células en un momento dado, se producen se producen entre la tercera y cuarta semana de gestación. Chihuahuas. Ok. Se producen entre la tercera y cuarta semana de gestación. Entonces, nosotros lo que necesitamos saber más que nada es dónde andan ustedes. Es donde se forman las células, ¿no? Mejor me voy a dedicar ahí. A ver, cuando ustedes me digan, ya vemos la pantalla, el compartimento de pantalla, continúo. Ahora sí ya lo deben ver, ¿no? No, Doc. ¿Todavía no? Aún no, Doc. No, Doc. Ya se ve. Ya aparece. Ya, ¿verdad? Ok. Ya, Doc. Bueno, entonces vamos a hablar lo que es propiamente dicha ¿Sí siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, Doctor. Bueno, entonces vamos a hablar de la célula, en la maduración de la célula cuando está en la médula ósea, cómo se produce y esto, vamos a hablar para esto lo que se conoce con el nombre de nicho hematopoyético y el microambiente inductivo hematopoyético. Estos dos son dos lugares que aunque se llaman así, prácticamente tiene una relación muy estrecha y una más que nada es de tipo fisiológico, el nicho hematopoyético, y el microambiente inductivo es más bien anatómico o al revés, ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero es una relación pero si este microambiente, esta zona hematopoyética no existe en forma adecuada, y esta es lo que nosotros tenemos como la zona donde se produce la célula hematopoyética. La célula hematopoyética no es una maduración independiente, tiene que tener otros componentes como son el nicho osteoblástico, como es el nicho endovascular y como es el nicho fibroblástico. Entonces, ¿sí? Esta serie de estos tres lugares tienen, o cuatro, no sé, creo que son estas tres nada más, y esto tienen que tener la relación de tal manera que unido a la producción de sustancias bioquímicas van a hacer que ya sea que el gen ocasione la división celular de la célula troncal más primitiva o bien que este nicho influya de tal manera que la célula se diferencie, inicie su diferenciación de una manera al azar, pero el nicho va a ser que lo dirija en toda la etapa ontogénica de maduración de la célula. Para que esta maduración sea adecuada, debe de tener el nicho y el microambiente. El nicho está formado por citoquinas, por factores estimulantes de colonias
y por hormonas o citoquinas, como son la eritropoyetina y la trombopoyetina. Lo que yo les decía es que, pues, esto es una relación que debe existir tanto en el micro como en el nicho. Y se podría decir que uno es más, el microambiente inductivo es fisiológico, y este sería lo correcto, el microambiente inductivo es fisiológico y el nicho es más bien eh, bioquímico y anatómico. Y esto va a ser pues el microambiente y nicho hematopoyético, que aunque son dos conceptos diferentes, tienen una interrelación muy importante porque se llama matriz celular desde el punto de vista anatómico, las células que constituyen a esta zona, es decir, células grasas, células endoteliales, células estromales, células reticuloendoteliales, fibroblastos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la matriz extracelular está dada por las interleuquinas y serie de sustancias bioquímicas que van a producir estas células y que van a hacer que madure en forma adecuada la célula hematopoyética. Y un defecto, una alteración de estas, puede ser que haya también ocasione un defecto en la maduración de la célula. Ahora, lo que yo les decía, el microambiente inductivo hematopoyético, ¿qué función tiene? Bueno, no sabemos exactamente cuál es su función. Existen estas dos teorías que les acabo yo de decir, que estas sustancias se liberen y hagan que los genes que van a hacer que una célula se diferencie y madure, entonces el microambiente induce al gen para que se produzca la diferenciación de la célula hematopoyética troncal, o bien la célula hematopoyética troncal, lo que yo les decía hace rato, tenga una diferenciación al azar. ¿Y cuál es el papel del microambiente inductivo? Pues lo que tendría que hacer es que lo va a dirigir y va a hacer que se seleccione el linaje celular para dar origen a una estirpe celular, ya sea un eritrocito, ya sea un granulocito, ya sea un linfocito, ya sea un megacariocito. Esto es lo que quiere decir que esto va a ser el nicho, el microambiente, conducirlo hasta la terminación y maduración final mediante la producción de una serie de sustancias, linfoquinas, citoquinas, hormonas, que van a terminar la maduración, van a hacer que haya una maduración normal de la célula desde su inicio. ¿Alguna pregunta de esto? No, Todavía están ahí. Todavía están No, ahí. doc. Sí, doc. MIH, ¿qué era, doctor? Disculpa. La abreviación. Microambiente inductivo hematopoyético. Gracias, doctor. Ok, ya, ahora sí ya los veo. Es que de repente los saqué de pantalla y el guitarra yo habla y habla y dije, bueno, ¿será que están ahí o estoy como loquito hablando? Pero por lo menos ya ahorita veo que se mueven y quiere decir que sí sí siguen en pantalla. Esta laminilla, lo que quiere decir es pues los tres factores que van a influir en el microambiente. Es decir, hay una regulación humoral, hay una interacción a través de moléculas de la matriz extracelular y hay una interacción celular. Esto es un problema, o sea, más bien no un problema, sino una acción entre anatomía y fisiología. Bueno, ahora, en esta diapositiva lo único que yo quiero mencionarles es que es muy importante saber distinguir lo que se llaman determinantes antigénicos. Bueno, esta palabrita CD quiere decir
cluster determination, determinación de las colonias, cluster, de los manojos, de las ramas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, pues, cuáles son estas colonias y cómo diferenciar las colonias. Es medio complicado. Si ustedes no leyeron la clase del día de ayer, o perdón, la clase en el libro de Ruiz Argüelles, que ya les dije que ese es el libro que vamos a llevar como base, va a ser un poquito difícil y va a decir, qué enredado está esto, porque a mí me parecía sumamente enredado, y voy a tratar de simplificárselo lo más que yo pueda, ¿no? Para poder, ¿cuál es la importancia de esto? La ontogenia es desde la célula inicial hasta la célula terminal. Por todas las etapas por las que va a ir pasando una célula hasta que tenga la función final de la célula inicial. Pero al principio van a ser células sumamente indiferenciadas que no sabemos si va a ser una serie, un linaje determinado, ¿sí? Ahorita vamos, porque ¿a qué me refiero esto del linaje determinado? Bueno, porque está el linaje linfoide, el linaje mieloide, y dentro de cada uno de estos del mieloide, por ejemplo, pues está la serie granulocítica, eritroide, monocítica y megacariobláctica. Y del lado linfoide, pues va a ser la terminación en linfocitos T y linfocitos B y la natural killer. Entonces, durante esta etapa, desde que es una célula primitiva y que no se sabe qué linaje va a ser hasta la terminación, van a ir apareciendo una serie se llaman determinantes antigénicos, que pueden estar en la superficie de la célula, que se llaman determinantes antigénicos membranales, o pueden estar dentro del citoplasma y se llaman determinantes antigénicos intraplasmáticos. Ahora, y estos son las determinantes antigénicas y van a estar determinadas por una serie de citocinas, quimosinas, etcétera, que es lo que ya les expliqué en la diapositiva de componentes de la matriz celular y extracelular. Bueno, estas son, de una manera general, lo que les explicaba. La ontogenia va a ser explicada de una manera muy general. La ontogenia está dada por la célula madre. La célula madre, que les hago la aclaración, es esta célula madre a la cual me refiero, es la célula madre hematológica, célula hematopoyética troncal. Porque ahorita les voy a explicar que hay otra célula madre más primitiva todavía. ¿Qué característica tiene la célula hematopoyética troncal? Es la única célula que puede autorregenerarse. Todas las demás que están aquí abajo no tienen capacidad de dividirse, de diferenciarse, de madurar, pero no pueden autorregenerarse. Entonces, la única célula que se puede autorregenerar es la célula madre o célula hematopoyética troncal. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver bueno, tal vez hoy no, pues sino mañana, de qué manera tiene la función de autorregenerarse. Y les decía pues que estas van a dar lugar a series linfoides, series mieloides, y cada una de estas da lugar a diferentes estirpes, como son linfocitos T, NK, linfocitos B, serie mieloide a serie granulocítica, megacariocítica, eritropoyética, etcétera, hasta llegar a su destino final, ya sea plaqueta, ya sea eosinófilo, ya sea granulocitos, neutrófilos, eritrocitos. Entonces, esto es la terminación final en un momento dado, y esta es toda la maduración desde el inicio hasta el final.
Esta lámina la vamos a ver en la clase de mañana, pero en términos generales, esto de compartimentos, aunque no es que estén separados y decir, aquí hay, está la casita de los blastos, esta es la casita de los monoblastos, esta es la casita, no. El compartimento se refiere a que hay una serie de células que se encuentran en la médula ósea y que todas estas células tienen una característica. Y esta característica pueden ser células pluripotenciales, pueden ser bipotenciales, pueden ser unipotenciales o la fase terminal. Esto se va a llamar desde el punto de vista neumotécnico compartimento. Y nuevamente, ahora, esta lámina de una manera general, lo que les puedo decir es que esta es la célula madre, la célula cell-stem o célula hematopoyética troncal, y va a ser reconocida por un determinante antigénico. Por ejemplo, esta célula es la célula hematopoyética troncal y se reconoce por ese determinante antigénico que es el CD34. Y de aquí puede dar lugar a las series o los linajes correspondientes. Y cada uno tiene un linaje determinado. Por ejemplo, los granulocitos se caracterizan porque tienen CD15. Los monocitos se caracterizan porque tienen CD14. El linfocito T por CD13, etcétera, etcétera. De tal manera que mediante estas determinantes antigénicas de la superficie celular, podemos ir reconociendo las diferentes etapas de la ontogenia hematológica. ¿Tiene importancia esto? Porque, bueno, pues decir, ay, ¿para qué tanto lío? Sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando nosotros en la unidad 2 veamos sobre todo leucemias, que son las más importantes, o linfomas, ¿sí? O anemias, las mielomas múltiples, vamos a reconocerlos por estas determinantes antigénicas. Y entonces nosotros podemos, mediante el reconocimiento de estas determinantes, decir en qué etapa de maduración está esa célula inmadura y que se está reproduciendo de una manera anómala. Y entonces yo puedo decir, es una leucemia promieloblastica de tipo granular. Es una leucemia promielocítica. Y la importancia es que reconocer en que si es promielocítica o es mieloblástica pura o es mieloblástica, el tratamiento va a ser, el tratamiento y el pronóstico es totalmente diferente. Una leucemia linfoblástica en un adulto es de muy, muy mal pronóstico. Una leucemia mieloblástica 0 no es lo mismo que sea una promielocítica, que es la M3. Pero si yo no supiera la etapa de maduración y la característica de la célula mediante estas determinantes antigénicas que se encuentran en la ontogenia, esta diapositiva, que es lo que quiero explicarles, si yo no supiera eso, no la voy a poder clasificar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que le voy a dar un tratamiento que no es el específico y el paciente se me va a morir porque le debía haber dado otro tratamiento que es diferente, ¿sí? Esa es la importancia de reconocer esto. Si vamos a darle los determinantes antigénicos más específicos de cada una de las etapas de maduración. ¿Está claro? Sí. Gracias. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, es de una manera general, un determinante. Si yo tengo una célula, al estarle, va a decir,
Oiga, ¿y cómo se encuentran los determinantes antigénicos? Los determinantes antigénicos se pueden encontrar mediante una prueba que es utilizando anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se pegan a este determinante antigénico y mediante estudios de inmunohistoquímica podemos encontrarlos. Entonces, si un determinante antigénico yo encuentro que es CD3, es muy característico de una linfocito T que no tiene, es decir, que no tiene, puede ser linfocito T, más bien linfocito T, ¿sí? Pero no sé si es un linfocito T citotóxico, si es un linfocito T helper o es un linfocito T supresor. Nada más sé que es cualquiera de ellos, por eso se dice PAN. El CD4, que es otro determinante antigénico, sí, si yo tengo CD4, caray, ya sé que este es helper. ¿Sí? Entonces, y si yo tengo un CD8, ya sé que es un linfocito T citotóxico. El CD5 no es muy específico porque puede ser, se encuentra mucho en el linfocito T, pero en algunas células B, linfocitos B, secretores, podríamos encontrar, son linfocitos B pequeños que pueden tener CD5. Entonces, si yo encuentro un CD5 en un linfocito que además tiene CD19, por decirles algo, ya sé que es esta estirpe. Entonces, esa es la importancia de conocerlos en un momento dado. En cambio, el linfocito 19, el CD19, el CD20, ya sé que característicamente es de un linfocito B. De repente no quiere funcionar. Esto ya lo vimos. Ok. Creo que por eso me salió negra la pantalla, porque fue la última diapositiva. Y la verdad, pues, aunque faltan 20 minutos, voy a tener que repartir la clase para que no termine. Vamos a ver si podemos empezar. No sé si puedan empezar un poquito antes. ¿Tienen clases antes de mí? No, Doc. Creo que Parece no, que doctor. no. Para Sí empezar, podemos, yo creo. para terminar a 10 para las, ¿cómo se llama? 10 para las... Las 4. 10 para las 3 y terminar a las 20, cuarto para las 4, ¿no? Porque una, ya tengo hambre, 2, estoy hablando 2 horas y sí cansa. Estoy viendo que sí cansa, a ver si aguanto el trote. Sí, Doc, ¿Alguna está bien. pregunta? Sí se puede, doc. Entonces mañana a las 2:50, doctor. Voy a tratar, de todos modos ustedes estén listos y yo entro en cuanto ustedes, por favor, ya estén listos, ¿sale? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Creo que sí, Doc. No, doc. Doc, Por el momento no, Doc. tengo una A pregunta. ver, me voy a salir. Permíteme. Sí. En la última ¿Me escuchas? diapositiva, sí, gracias. En la última diapositiva nos dijo como ejemplo que CD19 era reconocible por ser de la estirpe B. Sí. En el cuadrito ese menciona que CD10 es la que es reconocible por ser estirpe B. ¿Comparten la misma estirpe? Sí, mira, esto nada más son pequeños ejemplos, pero por ejemplo, ¿cómo reconoces que es un linfocito T? Acuérdense que le dije que tiene diferentes etapas de maduración el linfocito T o el linfocito B, pro-B, pre-B, linfocito inmaduro, linfocito maduro. Y cada una de estas etapas de maduración van a tener características cierta estirpe, cierto CD. Entonces, un linfocito B tiene CD10, CD19,
CD20, CD30, CD45, CD79. Todos estos pueden tener el linfocito B. El linfocito T se reconoce por el CD1, CD2, CD3, que es el CD3 es el más característico en un momento dado del linfocito T, pero no te dice qué tipo de linfocito T es. Pero si ya tienes CD4, no, este es helper. Aparte de que estás diciendo este helper, ya sé que es el T-helper, que es el ayudador, porque tiene CD4. Precisamente, tanto el CD4 como el CD8, que es el linfocito citotóxico, CD4 y el CD8 son los que se afectan en el famoso síndrome de inmunodepresión adquirida, ¿no? Por otras palabras, el SIDA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los granulocitos los podemos reconocer típicamente por el CD3, perdón, por el CD13, pero también tiene CD14, tiene CD15, pero si tiene CD13 ya sé que es un tipo que se llama colonia GEM. ¿Sí me explico? Esto todavía lo vamos a ver de una manera más enredada. Tal vez, por favor, lean, estudien y a ver si mañana lo que yo quiero de una manera general es que reconocer una determinante antigénica, podemos llamarle como CD, determinante antigénica o cluster determination. A veces le digo determinante antigénica, a veces le digo CD. ¿Sí? Cluster no me gusta decirles. Reconocer, ¿cómo lo voy a reconocer? Mediante anticuerpos monoclonales. ¿Y para qué me sirven? Para reconocer la etapa de maduración de una célula, desde su inicio hasta su final. Hay células muy primitivas que vamos a ver mañana que se llaman blastos y que tienen como característica CD34. Pero conforme va madurando, el CD34 va desapareciendo, de tal manera que en las etapas de eritrocitos, de eritroblastos, ya no hay CD34 y esto me va a servir. Si una célula tiene CD34, ¿qué me está diciendo? Que que se trata de una leucemia, de que esta leucemia es sumamente indiferenciada. Pero si yo tengo una leucemia que tiene CD3, ya tiene más diferenciación y que ya sé que es de tipo T. Aunque les diré que las leucemias, cualquier patología, neoplasia que sea T, es de más mal pronóstico que si es B, ya sea linfoma o leucemia. Si es T, es de mucho más mal pronóstico. Entonces, si yo tengo un CD3 y es una leucemia, se va a morir pronto. ¿Sí? Pero si tiene CD20 o CD19, caray, no puede ser que muera. Pues se va a morir. Se va a morir de todos modos, pero puede ser que viva hasta 10 años, ¿no? Ya es ganancia. Mediante un tratamiento adecuado. Esa es la importancia de reconocer a las determinantes antigénicas. Para poder reconocer la etapa ontogenia es desde que se inicia la célula más primitiva hasta la célula más diferenciada. Y durante esta serie de cambios ontogénicos van apareciendo o desapareciendo las determinantes antigénicas. En la clase de mañana hablaremos ya un poquito más específico de las determinadas. Con el grupo, yo creo que para el viernes tal vez no les dé clase al otro grupo para poderme emparejar con ustedes, porque con el otro grupo ya hablamos porque ayer no les di clase, a ellos sí les había dado clase. ¿Ok? Bueno, ya me cansé, ya no haya preguntas, ¿no? Ya no hay preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias.
Ok, entonces nos vemos mañana, por favor. A ver si entren desde un poquito antes. Ok, Doc. Claro que sí, Doc. Está bien. Bueno, que sí. bye. Gracias, doctor. Hasta mañana, Doc.